Inmunitario ante una sustancia extraña. Hoy vamos a hablar sobre este tema. El especialista es Giancarlos Moya, alergólogo e inmunólogo clínico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Beatriz? De verdad estoy súper feliz de estar nuevamente aquí en tu espacio y agradecido no solamente con la planta televisiva, sino con todo tu grupo, porque siempre están dando información nutritiva para todas las personas que nos están televisando, y aprovecho para decirle buenos días a todos. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Doctor, ¿cuáles son las reacciones alérgicas más comunes? Esas que quizás no deben preocuparnos. Sí, bueno, fíjate que existen alergias ambientales, las cuales son muy comunes, como por ejemplo la alergia al ácaro, alergia al polen, a las heces de las cucarachas y a los animales domésticos, que producen siempre ese picor, esa hipersecreción de moco, estornudos, todo, y en algunos pacientes que son susceptibles a daños dermatológicos, ese enrojecimiento, ese eritema que es bastante molestoso para la persona que realmente lo padece. Pero también existe una variedad o un gran grupo de alergias alimentarias, dentro de las que encontramos alergia a la leche, a la proteína del maíz, del maní, la alergia al gluten, al trigo, al huevo, que a veces uno piensa que es una comida sana, que ciertamente sí lo es, pero para personas que son sensibles no lo son, y reaccionan con síntomas dermatológicos, gastrointestinales, neurológicos y respiratorios. Y eso es, como tú bien lo dijiste al inicio, es porque es una respuesta exagerada del sistema inmunitario, que no reconoce a una partícula proteica, ya sea de una sustancia, de un alimento o de una cosa, ¿verdad?, que tiene esa proteína que no es formada o reconocida por nuestro organismo, y nuestro organismo, como respuesta para defenderse o sacarla del cuerpo, hace una secreción exagerada, entra en un estado de hiperexcitabilidad, ¿ok?, donde secretan muchos anticuerpos IgE, que son las inmunoglobulinas E, donde ellas van a producir esos síntomas de enrojecimiento, picor, rubor, calor, entre otros, pero se va a manifestar en el punto vulnerable de la persona, ya sea piel, ya sea respiratorio o en la parte gastrointestinal. ¿Cuáles son esos síntomas que pudieran indicarnos que somos alérgicos a algo? Usted mencionaba que en muchos casos a través de la piel podemos darnos cuenta. Bueno, fíjate que cuando hablamos de la piel, nosotros, por ejemplo, comemos arroz con pollo. A todo el mundo le gusta el arroz con pollo y es algo que se ve muy saludable, pero existen un grupo de personas no despreciables que son alérgicos a la proteína del pollo o alérgicos al arroz. Esos pacientes en los primeros 15 minutos van a presentar una reacción que se va a caracterizar por ese picor, un enrojecimiento, cuello rojo, se le hincha un ojo. Eso va a depender del tipo de persona. O sea, no todas las personas van a presentar los mismos síntomas. Por ejemplo, si en tu caso se te inflama el ojo se te va a inflamar con la partícula proteica que tú estés comiendo. Pero hay otras personas que lo que hacen es un enrojecimiento peribucal y le va a pasar eso cada vez que entren en contacto con ese tipo de alimentos. Fíjate que esa lesión peribucal va muy de la mano con lo que es el contacto con frutas cítricas, específicamente con la piña y limón. Siempre hacen esas lesiones peribucales y además hacen hiperplasia de las papilas gustativas, que son esas pepitas o bolitas que están al final de la lengua, y eso es un indicativo no solamente a la alergia a los cítricos, sino que además a la soya. ¿Es importante saber con anticipación a qué somos alérgicos o se recomienda esperar una reacción para hacerse los exámenes? Mira, esa pregunta está súper interesante porque no todas las personas nacen para ser alérgicos, ¿ok? Pero ya sabemos que es una patología que es inmunogenéticamente mediada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos ya con una carga genética para padecer de esa enfermedad. En este caso, ¿usted tiene hijos? Sí. Ok, que su esposo sea alérgico y usted sea alérgica. Hay una gran probabilidad de que su niño herede una carga genética para desarrollar una alergia, y estar atento, porque si usted es alérgica a la leche, su esposo al gluten, cuando le den comida al niño, pasta, o le den un cereal con leche, ver si el niño no tiene reacciones dermatológicas, respiratorias o gastrointestinales en ese momento por el antecedente y por esos síntomas abruptos posterior a la ingesta alimenticia, es que uno debe realmente hacer los estudios para ver a qué está haciendo la alergia el niño. ¿En qué consisten esos estudios que ustedes realizan? Mira, fíjate que lo primero es lo clínico, que son los síntomas que tiene el paciente posterior al contacto de esa cosa que produce alergia, recordando que la alergia va a entrar por contacto, por piel, por inhalación o por digestión de las partículas proteicas. Hay algunas que se desarrollan a los medicamentos, que puede ser vía oral o inoculada a través de inyecciones o bien endovenosa, ¿sí? Existe una variedad o una gama de estudios para poderlo hacer. El que siempre brilla por más de 100 años es el Skin Prick Test, que es la prueba rápida cutánea para detectar en 15 minutos, cuál es la partícula proteica que te está produciendo ese síntoma alérgico.
Pero también tenemos otro estudio que es la tamización o la identificación de estos anticuerpos, ya sean de respuesta inmediata, que son los IgE, o respuesta retardada, que son los IgG, que se hacen en sangre. Los resultados, ¿se tardan mucho? ¿Son exámenes que requieren pues tomarse el tiempo o podemos saber rápidamente? Si tratamos de la alergia molecular retardada, que es de los anticuerpos que mencioné anteriormente, IgE y IgG, estamos hablando de 15 días aproximadamente hábiles. Okay. Hay laboratorios que 21 días, eso va a depender también de la máquina que estén utilizando, de la generación y la cantidad de pruebas que necesiten para poder hacer el estudio como tal. Pero el skin pretesting, a los 15 minutos de colocarte la prueba tenemos el resultado. Doctor, ¿todas las alergias requieren tratamientos o solo aquellas que tienen reacciones graves? Mira, todas las alergias requieren tratamiento, desde un simple antialérgico, una dieta, un control alimentar, hasta lo que es la inmunomodulación intestinal y llegar a lo más avanzado que son las inmunoterapias, que son las conocidas vacunas para causar esa tolerancia inducida hacia la alergia. Quiero mencionar algo importante, ya que entramos en el tema del tratamiento. Las alergias no se curan, ¿ok? Solamente nosotros hacemos una tolerancia inducida por la vacuna para que cuando tengamos nuevamente ese contacto con esa partícula proteica no tengamos esa expresión de síntomas, sino que nuestro cuerpo reconozca esa proteína y no produzca la parte inflamatoria. ¿El tratamiento entonces puede ser una vacuna, puede ser una cremita, puede ser un medicamento? Sí, claro. Las vacunas siempre van de la mano con medicamentos antialérgicos, antileucotrienos, esteroides tópicos, entre muchos otros, para poder calmar los síntomas que presenta el paciente y no tenga el destete con el tratamiento que sería la inmunomodulación del intestino en conjunto con la vacuna. Fíjate que esto es bien importante que llegamos a este punto del intestino, ya que el intestino es el órgano más importante del sistema inmunológico, ya que allí parte casi toda la repercusión o toda la respuesta hacia cualquier enfermedad, ¿ok? Si yo tengo un intestino que va a estar atrofiado, este intestino atrofiado no va a tener movilidad. Al no tener movilidad, no va a tener lo que es la simbiosis de la microbiota. Esos gérmenes, cuando no están en actividad y no están absorbiendo micronutrientes, dejan de producir metabolitos activos. En otras palabras, sustancias o gasolina para otros órganos necesarios, lo que quiere decir que somos literalmente lo que comemos, ¿ok? Por eso que una persona que no come siempre está débil y aquellas personas que son bien nutridas se recupera más rápido de las personas malnutridas u obesas, ¿sí? Ahora bien, si esto está atrofiado por el contacto constante con esos alimentos, yo voy a tener una respuesta lenta para poder responder frente a esa respuesta inflamatoria por el contacto con las alergias. Usted mencionaba la nutrición. El equipo médico que acompaña a una persona alérgica, ¿quiénes lo componen? De base, el médico internista o pediatra que capta al paciente de entrada, porque un alergólogo nunca está en la emergencia. Siempre lo recibe un internista o un médico general también, o un pediatra, y lo refiere al especialista. El especialista, en este caso, el alergólogo, después que hacemos el screening o el estudio completo de lo que nos está produciendo alergias, colocamos el tratamiento específico para poder controlarlo. Pero si este paciente tiene repercusión gastrointestinal, por ejemplo, una atrofia de la velocidad intestinal, o tiene mucho reflujo gastroesofágico posterior a la mala absorción de estos alimentos, referimos a un gastroenterólogo para que haga un estudio de la parte del aparato digestivo. Pero lo que sí no podemos despegar nosotros es de la evaluación por el inmunonutriólogo, que es ese especialista en nutrición, pero para dietas alérgicas. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre alergias. Me acompaña el doctor Giancarlos Moya, alergólogo e inmunólogo clínico. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.